Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Israel Soriano. Yo soy médico patólogo clínico. Primero, pues agradecerle a la doctora Alma por esta oportunidad de proporcionar estas perspectivas, de compartir esta información. Es información altamente importante para, no solo para todos los que nos dedicamos a alguna cuestión de medicina, sino que es aplicable a todas las áreas de la vida misma, ¿no? Incluso como pacientes. No me oye, perdón. No sé por qué hice eso, porque aquí, mm, vamos a ver. ¿Ya me escuchan? El mío en realidad está bien. No sé si ya me escuchan. Listo. Ok, entonces, digamos ya para confirmar si me escuchan. Ah, perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. Ok, pues bienvenidos a esta pequeña plática acerca de temas muy importantes, no solamente para todos los que nos dedicamos a cuestiones de medicina, sino con cosas que incluso podrían ser importantes hasta para la vida diaria. El título, ¿por qué creemos lo que creemos en medicina? Es un poquito de clickbait, nada más como para generar interés. En realidad, solamente es para darle un poco de contexto. En realidad, ¿por qué creemos lo que creemos en medicina? Es una pregunta muy compleja que definitivamente no puedo responder en una sola sesión, ni yo, bueno, creo que no puedo responder en la vida, pero son puntos importantes que quisiera que consideren ustedes como médicos que están en formación para aumentar la calidad en cómo proporcionan la información a sus pacientes, en cómo incorporan los conocimientos de quién más. Esto que está saliendo aquí, pues una disculpa, yo tengo una versión de prueba y me sale propaganda, publicidad, pero nos esperamos y continuamos. Entonces, mis conflictos de interés son estos. Mi opinión no representa la opinión de mi lugar de trabajo. Yo estoy adscrito al Banco de Sangre del Centro Médico Nacional La Raza. Y el segundo, pues es que yo soy un exalumno del Instituto Politécnico Nacional, tanto en licenciatura como en posgrado. Lo pongo porque en realidad, como verán al final de la plática, pues tiene que ver. En sí, el objetivo de la presentación es que ustedes pueden tener una diferencia o pueden tener algunos puntos importantes del por qué es importante, del por qué es necesario considerar la calidad de la evidencia y no solamente la evidencia en sí. Cuando yo estudiaba, por ejemplo, no sé si sigue siendo así, porque ya tiene sus años, lo más importante para nosotros era decir, este artículo salió ayer, de hecho creo que sigue siendo así. Entonces, lo que salió antier, pues ya no importa, o lo que salió anteantier, pues menos. En realidad no es tan simple la cosa. Hay algunos puntos a considerar, como los que voy a mencionar. Estos son los puntos del día. Si ustedes observan, pues en realidad son varios. Yo les invito a que si ustedes tienen alguna duda o les interesa algo de lo que yo presente, toda esa información que está pública, toda esa información, o casi todas son informaciones libres. Hay artículos que no están libres, con mucho gusto puedo proporcionárselos por medio de la doctora si están interesados, para que ustedes no deben creerle a nadie, ¿no? Ni a mí, a nadie.
Esa es una costumbre que los invito a que incorporen, a que cuestionen absolutamente todo. Y pues la manera de hacerlo es teniendo los documentos. Cuando uno lee un artículo científico, jamás debe quedarse nada más con el abstract, siempre debe de tratar de leer todo el artículo, porque no es poco frecuente que en el abstract la revista que publica los artículos le incorpore su perspectiva. Por eso son importantes algunos puntos de la cadena de evidencia que voy a tocar ahorita. Siempre es importante asegurarse de que uno entienda lo que el autor probablemente quiere comentar, probablemente quiere dar a entender, y no lo que la revista o los editores quieran dar a entender. Entonces, toda la información que les interese pueden tomarle foto y con mucho gusto les proporciono lo que necesiten. Vamos a comenzar con este statement, con esta postura, con esta frase que dice un profesor de la Universidad de Oxford, de la maestría en ciencias de la salud. Sin una investigación confiable que genere evidencia de alta calidad, no podemos responder algunas de las preguntas más importantes que enfrentan la salud y la asistencia social hoy en día. Y esto pues es perpetuo, no es una cosa que nos ataña nada más a los tiempos presentes. Estamos sentando las bases del futuro, es por eso que esta plática es muy interesante. Para nosotros como patólogos clínicos es sumamente importante la estandarización y las cuestiones de calidad para gestionar precisamente cómo se realizan las pruebas en un laboratorio. Si yo tengo una buena gestión de la calidad, y para eso están los sistemas de gestión de calidad como el que les menciono, voy a poder tomar decisiones basadas en la mejor evidencia disponible y esto va a repercutir en la atención que yo pueda brindar a los pacientes. ¿Cómo? Pues a través de pruebas precisas y de pruebas exactas, que no es el fin de esta plática, pero no son términos sinónimos. Pueden parecer lo mismo, pero no son lo mismo. Entonces, no solamente para ustedes como clínicos o para un internista o para un cirujano, para todos. Eh, Todos debemos de cuidar la calidad, de gestionar la calidad, de procurar gestionar la calidad por medio de sistemas de gestión de calidad y de incorporar la mejor evidencia disponible. Pero aquí hay una situación. Este es el pipeline, esta es la cadena de evidencia representada de una manera muy sencilla en la cual nosotros encontramos que vamos a partir de una pregunta clínica, de una pregunta, pues sí, de investigación, podemos llamarla así, una duda, en la cual nosotros vamos a buscar la evidencia disponible, vamos a abordar esa evidencia, vamos a interpretar esa evidencia lo mejor posible, vamos a aplicar la evidencia y en función de eso vamos a utilizar esa evidencia para tomar una decisión y posteriormente evaluar cómo fue esa intervención que nosotros hicimos. Eso, digamos, es el marco general, ¿no? Esta es una otra profesora de la maestría en ciencias de Oxford. Menciono mucho a Oxford porque Oxford es pionera en la medicina basada en evidencia. De hecho, el Centro para el Estudio de la Evidencia de Oxford es quien desarrolló principalmente la pirámide famosa de evidencia, esa en la cual tenemos hasta arriba los metaanálisis y hasta abajo la opinión del experto. De paso, pues eso ya es anacrónico, eso cambió hace muchos años, pero ellos la desarrollaron, ellos la actualizaron y la verdad es que sí son referencia internacional en el manejo de la evidencia. Por eso van a escuchar bastantes referencias a Oxford. Entonces, para fines prácticos y para abrir propiamente la conversación, esta es una ilustración un poco bizarra, pero la verdad es que es fidedigna en cuanto a muchos aspectos reales de la medicina moderna. Toda la medicina moderna o mucha de la medicina moderna se encuentra sustentado en postulados que se realizaron hace muchos años con prácticas de investigación probablemente, si no cuestionables, no bien documentadas, con metodología estadística, con metodología de análisis de tratamiento de datos cuestionable, porque en realidad antes desarrollaban toda una prueba de hipótesis, toda una ecuación en un papel. Eso a la hora en que interviene pues el mismo azar se va haciendo paso por paso, no es lo mismo que lo haga una computadora. El día de hoy contamos con lenguajes de programación, contamos con programas estadísticos, contamos con programas incluso de gestión de referencias, con muchos recursos que permiten
o deberían permitir, debería ser así, que los análisis y que el tratamiento de los datos y que los mismos resultados fueran mejores que lo que se hacía anteriormente. Desafortunadamente, el punto es que no es así. Ahora, hay un debate a nivel internacional que no es nuevo. Les estoy hablando de que al menos tiene 2 o 3 décadas, del cual probablemente no han escuchado, que esa es una cosa grave. Al menos yo de estudiante nunca me enteré de esto. Espero que ustedes sí ya lo hayan escuchado. En cuanto a la importancia de la reproducibilidad de los hallazgos en la ciencia, es un problema para el cual muchos refieren que es una exageración decir que hay una crisis, pero si ustedes lo investigan van a encontrar que en realidad se aborda como una crisis, la crisis de la reproducibilidad en ciencia. Es una cuestión que tiene sus postulados bastante eh, plausibles, y también los detractores generan ciertas ideas que te hacen cuestionar acerca de que en realidad haya una crisis. Pero el punto es que está. ¿Cuál es la implicación de esto? Cuando nosotros realizamos un proyecto de investigación, un trabajo de investigación, es muy importante que los hallazgos, que los métodos, que incluso la misma idea a través de la cual se originó esta situación, sean los pueda realizar yo aquí en México y quien los realice en Asia o quien los realice en Europa puedan interpretar y puedan tener los mismos datos. La reproducibilidad es sumamente importante en la ciencia porque precisamente voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Cuando se desarrolló la penicilina, ni siquiera fue un ensayo aleatorizado, controlado, doble ciego. No, simplemente se describió incluso en una pequeña carta, pero la penicilina tuvo acción durante mucho tiempo en todos lados, con los gérmenes sensibles y todo esto, y a eso se refiere que sean reproducibles nuestros hallazgos. Sin embargo, ha sido un motivo serio de estudio, como les comento, ya por décadas. Este es un paper de JAMA, ya tiene unos 10 años, más o menos, 2014, en la cual se sometió a reanálisis, estudios procedentes de ensayos controlados aleatorizados, y resulta ser que los investigadores, los que analizaron de manera independiente los datos de estos análisis, tuvieron un 35% de variabilidad en las conclusiones con los mismos datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente 4 de cada 10 conclusiones variaron cuando se intentaron reproducir. No es una cuestión menor, por lo mismo, ¿no? Todo el mundo entendemos que es grave, que si tú vas a confiar en un ensayo controlado, doble ciego, aleatorizado, que estaba hasta arriba de la pirámide de evidencia, pues entonces debe ser probablemente, si no incuestionable, debe ser altamente confiable. En realidad no ha demostrado ser así. Por lo tanto, personas como, voy a revisar el WhatsApp porque me llegó un mensaje, no sé si es una doctora, no. Este, por lo tanto, investigadores como John Ioannidis, es un griego estadounidense que se encuentra en la Universidad de Stanford. Él es médico internista y es uno de los principales promotores de la metaciencia, que es el estudio de cómo se realiza la ciencia. Él ha postulado en un artículo bastante conocido, pero también cuestionado, yo lo dejo a su consideración, que por ejemplo, si nosotros tenemos estudios realizados, vamos a tomar, no sé si ven mi cursor, espero que sí, me voy a ir al renglón superior. El uno menos beta se refiere al poder estadístico del estudio y el ejemplo práctico que pone hasta arriba sería un estudio con un poder adecuado, con un pequeño riesgo de sesgo. Él define que va a tener máximo un 85%. Aquí es PPB, es valor predictivo positivo. La probabilidad de que los hallazgos de ese estudio sean ciertos, lo podemos interpretar así, de más o menos un 85%. No va a ser del 100%, no va a ser del 90% siquiera, sino máximo.
en este ejemplo, un estudio realizado de manera adecuada con los hallazgos, con los parámetros que típicamente se utilizan en ciencia, de un poder estadístico al menos de 80 y un alfa o una tasa de errores de falsos positivos del 5%, lo más que vamos a tener es un 85% de certeza con respecto a esos resultados. En el caso, por ejemplo, eh, y es un caso muy importante porque nos vamos a ir al renglón número 3 con un poder del 80, un metaanálisis de estudios inconclusos o estudios pequeños, estudios con hallazgos en los cuales básicamente podríamos encontrar el clásico se necesita más investigación que está prácticamente en todos esos estudios. Eh, en este tipo de estudios nosotros tendremos un valor positivo, predictivo positivo de un 41%. Esto es importante porque porque cuando en una conversación como médicos o a la hora de tomar una decisión en el pase de visita, simplemente bajo cualquier circunstancia, cuando una persona menciona metaanálisis, ya, eso es palabra no cuestionable. Y no debería ser así, porque ya yéndose a las entrañas de la situación, tenemos valores predictivos positivos de acuerdo a los diferentes diseños, desde un 85% cuando el estudio, como lo mencionaba, tiene un adecuado poder, porque se diseñó bien, porque el tamaño de muestra fue el adecuado, porque la cantidad, el error tipo 1, que es el que les mencionaba, el que nos daría los falsos positivos, o el error tipo 2, que es el que nos daría los falsos negativos, se estimaron de una manera adecuada porque se tenía la prevalencia del fenómeno adecuadamente estudiada de manera previa para diseñar el estudio. Cuando tenemos todos esos recursos, cuando tenemos buenas prácticas en general, nos va a dar desde un 85 hasta menos del 12%, hasta el 12% que por ejemplo sería estudios epidemiológicos exploratorios con bajo poder estadístico, del 12%, ¿no? Entonces, esto es básico. La manera de entenderlo después, o de entender lo que este autor quiso explicar de manera gráfica fue desarrollada después por el economista en este ejemplo que ustedes pueden observar en pantalla. Nosotros podemos asumir que de 1000 hipótesis, que serían todos los cuadritos de la primera barrita, nosotros vamos a tener vamos a asumir que 100 hipótesis de esas 1000 hipótesis que tenemos son verdaderas. Eh, El 5%, que serían 45 hipótesis de esas 1000 hipótesis, serían nuestros falsos positivos. Y también vamos a encontrar que de esas hipótesis, del 100% de las hipótesis verdaderas, como tenemos solamente un 80% de poder de estadístico, entre las 80 hipótesis que nosotros vamos a tener capacidad de detectar, porque ese es el poder estadístico de nuestro estudio, y el 5%, que son esas 45 hipótesis falsamente positivas que nosotros estamos aceptando como error tipo 1 cuando diseñamos el estudio, de esas 1000 hipótesis, 125 hipótesis no van a ser realmente verdaderas. Entonces, ¿cuál es el impacto de esto? Y nosotros estamos sobre representando hallazgos positivos. No estamos teniendo una una representación verídica de las hipótesis reales, de las hipótesis verdaderas, pero no solamente es porque haya un problema de malicia o de mala conducta por parte de los investigadores, es por la misma limitación de los diseños de los estudios, es la naturaleza de los diseños de los estudios. El problema está en que no es cuestión de que tengamos esos hallazgos falsamente positivos, sino es que hay una resistencia para publicar hallazgos negativos. Y eso pues no está bien, porque se produce un sesgo. Vamos a sumarle a los problemas que está representando de manera gráfica John Ioannidis en cuanto a los diseños, con el hecho de que actualmente, y ustedes lo pueden verificar en Internet,
hay muchísimas, incluso hay una lista de revistas a las cuales se les denomina predadoras, en las cuales ustedes pueden mandar un paper y a cambio de una cuestión económica, les publican su paper. Esto no involucra revisiones por pares, esto no involucra comités, esto no involucra buenas prácticas, simplemente involucra dinero. Entonces, ¿cuál es el fruto de esto? Pues que ustedes van a ver personas que tienen un currículo extensísimo de publicaciones. Sin embargo, ahí es cuando precisamente ustedes deben detenerse a analizar estas situaciones que estoy comentando. ¿En qué revista está publicado? ¿Cuál es no solo el impacto, porque eso es una medida relativamente no importante, podemos decirlo así, sino cuál es el rigor de esa revista? Que, por cierto, no porque sea Llama, no porque sea Lancet, no porque sea New England, no tiene sesgos. Todas las revistas tienen sesgos y ahorita lo vamos a mencionar, si no me voy a desviar y no quiero confundir en esta situación. Otro de los problemas importantes que tenemos para que la ciencia sea reproducible, este es uno de los más taquilleros, pero tiene derivaciones, el p-hacking. Cuando nosotros estudiamos un artículo, cuando nosotros analizamos un trabajo, eh, desafortunadamente muchas personas tienden, y yo me incluí en algún momento lo hice, a saltarse la parte de los métodos, a saltarse la parte del análisis e irme directamente a las conclusiones y nada más definir cuáles de estos los hallazgos que me presenta el autor fueron estadísticamente significativos cuando no debería ser así. ¿Por qué? Porque en realidad que los autores a veces realizan una cantidad de análisis innecesarios o inapropiados. Hay muchos ejemplos de esto, pero tampoco voy a ampliar. Simplemente cuando uno diseña un estudio, uno debe apegarse al diseño del estudio. En ocasiones hay ciertos trucos, ciertas maneras de generar que un valor que te salió ligeramente sobre el punto 005, que es el habitual, te convierte en menor de 0.05 y de esta manera hacerlo estadísticamente significativo. Y el problema es que precisamente cuando no hay transparencia en la parte anterior del diseño de los datos, de cómo analizaste los datos, de cómo trataste tus bases de datos, y encima generas una maroma estadística que te va a ayudar a perseguir esa anhelada P significativa, que te va a ayudar a que tus resultados sean positivos y que te va a ayudar a que sean publicados y que te va a ayudar a que tu currículo sea positivo y que te va a ayudar a conseguir un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos dañando definitivamente la capacidad de reproducir ciencia, estamos dañando la capacidad o estamos produciendo ciencia de mala calidad. Hay muchísimos ejemplos, me encantaría porque esto es muy extenso, pero pues no puedo. Muchos ejemplos a lo largo de la historia. Otra mala práctica es el harking, Hypothesis After Result, es básicamente realizar tus análisis y posteriormente de tener tus resultados, generar hipótesis. O sea, ir como de enfrente para atrás. Primero realizo lo que yo creo y después estructuro la hipótesis. ¿Qué va a generar? La misma situación. Y a la hora de que otras personas veamos los resultados, que a la hora de que otro grupo quiera repetir tus hallazgos, no va a poder ser así porque pues ahí ya se metió varios elementos que pueden corromper el proceso y obviamente eso no va a ser reproducible. Y es muy común. Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear, fomentar una cultura de transparencia y confiabilidad en ciencia? Esta es una cosa que yo tampoco, inclusive durante la maestría, no, la verdad es que desafortunadamente no me platicaron de ello. Con mucho respeto lo digo, pero se los digo a ustedes porque están en formación, no porque sea una persona del Sistema Nacional de Investigadores, como el caso de mis tutores, a quienes respeto, estimo y les agradezco mucho, pero es importante porque eso no, que sea quien sea, no es trascendente para que ustedes se vayan a quedar con lo que les digan. Deben buscar más allá, como les dije al inicio de la presentación. ¿Por qué? Porque a mí no me hablaron de lo que era un preregistro.
Un preregistro es cuando tú tienes una idea, cuando tú quieres desarrollar un trabajo de investigación, tú cuentas con herramientas, con plataformas que te van a permitir conservar la propiedad intelectual de tu trabajo, que te van a permitir que, ejemplo, si tú vas a descubrir un fármaco con tu trabajo, ese fármaco resulta que no funciona o que funciona más o menos o que inclusive funciona a lo mejor para tratar el cáncer, por ejemplo. A la hora que revisen cuál es la cadena de evidencia mediante la cual tú obtuviste esos hallazgos, este preregistro va a ayudar a defender, va a ayudar a respaldar que tuviste esa idea en primer lugar antes que nadie. En segundo lugar, que primero tuviste la idea, después generaste el plan de análisis, después analizaste y después tuviste los resultados. De tal manera que es un curso ortodoxo, un curso adecuado, un curso transparente. Entonces, preregistrar, existen varias plataformas, el Open Science Framework, Clinical Trials.gov, que es la plataforma de Estados Unidos, Prospero, el ISRCTN, que es de Inglaterra. Hay muchísimas plataformas. Todo esto involucra dinero y es importante porque cuando, bueno, no solo en la carrera, sino también, incluso, bueno, a mí en la especialidad, publica. Lo importante es publicar, lo importante es que tú generes, lo importante es que tu nombre aparezca en Internet. Yo no soy de la idea de que la investigación es para todos. Yo soy de la idea de que la investigación es para quienes pueden, para quienes a lo mejor cuentan con un equipo, a lo mejor cuentan con un respaldo universitario, me refiero a una universidad, a fondos que los respalden. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente tú no vas a poder tener, o muchas veces no vas a poder tener acceso a este tipo de plataformas si a lo mejor no cuentas con un recurso económico. No es así, porque, por ejemplo, no es así en todos los casos, porque, por ejemplo, el Open Science Framework, que es el primero que está aquí arriba, ese les permite preregistrar de manera gratuita sus trabajos, ¿no? Entonces, eso, digamos, ya no es un impedimento que ustedes no tengan el recurso económico si es que quieren preregistrar una idea de investigación. El siguiente paso en el cual quiero comentarles son iniciativas de datos abiertos. ¿A qué me refiero con esto? Durante la pandemia, me imagino que muchos de ustedes, si no, a lo mejor, de hecho hay demasiada información, esta plataforma MedArchive se hizo súper famosa. ¿Por qué? Porque pues, hubo una producción masiva brutal de artículos científicos durante la pandemia y muchas veces en los foros, por ejemplo, antes Twitter, ahora X, te publicaban el preprint, que es lo que maneja MedArchive, de cualquier cosa. Entonces, muchas veces se asumía como que eso era la publicación y no, en realidad medRxiv es preprint, es antes de que sea revisado por pares, en donde tú puedes enviar tu investigación tal cual como le enviarías o casi tal cual como le enviarías a una revista para su publicación, pero esta plataforma te va a permitir mantener datos transparentes, es decir, aquí no va a influir el análisis de los editores, aquí no te van a cambiar los métodos, eh, tú vas a poder definir cuál es el enfoque que le vas a poder dar a tu trabajo antes de que pase por una revista en la cual te van a hacer correcciones que pueden modificar la intención de tus análisis, por ejemplo. Y hay también muchas historias interesantes al respecto. Les invito a que revisen la historia de Sir Richard Peto, que igual es un inglés que tiene una historia importante e interesante porque obligó a una importante revista científica, ni voy a mencionar el nombre, a que publicara que un análisis, un medicamento funciona mejor en las personas de signo Géminis que en las personas de signo Tauro, o funciona de manera diferente en Aries. Es una historia muy interesante. ¿Por qué? Porque antes no existían este tipo de plataformas. Así Richard Peto
le trataron de cambiar el análisis estadístico y él dijo que eso no se hacía. Entonces, la revista se comprometió a publicar que él hacía lo que la revista le había pedido para con respecto al análisis estadístico, y él lo hizo de una manera muy divertida. Hizo el análisis que le pidió la revista, que en este caso era un análisis por subgrupos, cuando ya tenían los resultados, cosa que no se hace, pero lo hizo de esta manera, analizó a través de signos zodiacales. Entonces, vaya, es una anécdota bastante interesante y divertida. ¿Por qué? Porque precisamente no existían este tipo de plataformas como el MedArchive. El punto número 3, ya teniendo el preregistro, ya teniendo los datos abiertos, nosotros podemos confiar o podemos de alguna manera tener mucha más, sí, mucha más confianza en que esos estudios, en que esos datos, en que el proceso es más confiable. Si está preregistrado, si tiene materiales, bases de datos, análisis abiertos o lo más abierto posible, pues nosotros de alguna manera podemos confiar en que esos trabajos son mucho más confiables, de que la calidad es más alta y pues podemos tomar mejores decisiones en base a ese tipo de trabajos. En el punto número 4, pues les mencionaba, los análisis, los resultados negativos son saludables. Eh, es tan importante que tu análisis haya dado positivo para lo que tú estés buscando para una diferencia ya sea estadísticamente significativa, pero clínicamente relevante, o una diferencia clínicamente relevante, tanto como si salen negativos para esta cuestión estadísticamente significativa o no encuentras tu diferencia clínicamente relevante. Que tú publiques resultados negativos va a ayudar a que precisamente se avance, a que no se estanque la situación, a que no perdamos tiempo reanalizando, perdón, este, trabajos que ya se hicieron, que pudieron haberse hecho de una manera no adecuada y que tuvieron resultados positivos sustentados o poco sustentados, ¿no? Cuestionables, que no se pueden reproducir. Entonces, publicar resultados negativos es saludable para la cadena de confianza y de reproducibilidad en ciencia. Y el siguiente punto es muy importante y es el más importante en este caso para ustedes, porque ¿cuántas veces han escuchado, no han escuchado que, por ejemplo, la clase de metodología de la investigación no es importante, de que es un fastidio, de que la estadística no sirve en medicina, de que en medicina no se estudian matemáticas? Esa es una cosa muy importante que quisiera, o no tengo manera de dejarlo más claro. Eso es incorrecto. Ustedes desde que están en formación, es muy importante que se empapen de todas estas cuestiones, porque al final son el futuro de la medicina, la manera en cómo ustedes se comporten como médicos, y a mí no me gusta mucho ocupar el término de científicos porque yo creo que esa ya es una connotación diferente, pero bueno, cómo ustedes se comporten con sus pacientes, cómo ustedes se comporten a la hora de proporcionar referencias, de proporcionar evidencia, las bases que ustedes tengan para hacer todo esto, es simplemente es determinante. Ajá, entonces yo sí los invito a que se encariñen desde ahorita con la estadística, de que le pongan un poco de interés, de que se empapen de la cuestión histórica, de los diseños de estudios, de los artículos históricos. Es muy importante que aprendan a manejar, por ejemplo, ustedes consulten una revista y no se queden con las referencias tal como están, simplemente vean de dónde vienen esas referencias, vean que los datos, perdón, que refieren los autores estén comentados tal como están en el paper que ustedes van a ocupar para justificar tal o cual trabajo. Eh, que sean curiosos, que no sean pasivos, porque si no, esta crisis de la cual yo, o esta cuestión, este debate de crisis de reproducibilidad del cual yo les hablo que tiene décadas, no ha podido avanzar y no se ha podido resolver por cuestiones como lo que les estoy comentando. La metodología de la investigación es básica, es simplemente, se me fue la palabra, ya comienzo con mi pérdida de memoria a corto plazo por la edad. Bueno, no se puede saltar. Sí, entonces denle la importancia que requiere. Y este punto es importante, la tesis. Y bueno, yo no sé cómo se maneje actualmente, pero en mis tiempos,
Y de hecho, por ejemplo, donde trabajo desafortunadamente creo que todavía sigue siendo así. Tesis que se realiza, tesis que es súper importante publicar. No importa dónde, no importa cómo, tú públicala para que después tu nombre esté en internet. Yo creo que eso no es positivo. Sin embargo, también, al menos en mi escuela, que no es la mejor escuela de medicina, y eso es una cuestión objetiva, también hay que ser honestos, y en parte el detrimento de la calidad de mi escuela, por ejemplo, ha sido dejar de tener la tesis como una manera de titulación. La titulación por medio de tesis es importante porque te obliga a empaparte de los fundamentos de un diseño de un estudio, te obliga a empaparte de la metodología de investigación, te obliga a empaparte, te obliga a buscarle, te obliga a ser recursivo para conocer algunos tratamientos estadísticos e incluso el manejo de algunas bases de datos, te obliga, ¿sabes? Eso es una cosa, pero ya publicarla o ponerse, pues sí, que sea un requisito publicar ese tipo de cuestiones, yo no lo veo como un ejercicio adecuado. ¿Por qué? Esa mujer es Trisha Greenhalgh, es una investigadora actualmente médica retirada de igual de la Universidad de Oxford. Este, ella es conocida por ese libro que es Cómo debes leer un paper. Pero uno de sus postulados, una de sus ideas que comparto absolutamente es que no necesitamos más investigación, necesitamos mejor investigación. ¿Cómo es mejor investigación? Considerando los puntos que mencioné anteriormente y más que existen, que se salen de los límites de esta conversación. eh, Hay una saturación de trabajos académicos en Internet, de literatura gris, que vienen siendo las tesis, por ejemplo, que en realidad no solo no contribuyen, porque no tienen las posibilidades de contribuir, porque en realidad las limitaciones de muchos de esos trabajos son grandes. No solo no contribuyen, contribuyen a desinformar, porque como les acabo de comentar, eh, desafortunadamente las prácticas académicas, las prácticas en investigación, muchísimas veces no son las adecuadas. Entonces van a producir información no correcta que desafortunadamente puede ser alguna persona que ande de urgencia buscando algún dato, bla, bla, se encuentra esa información y no se va a poner a cuestionar de dónde viene, no se va a poner a cuestionar si viene de un residente de cirugía que se la pasó operando el 98% de su residencia y que solamente se preocupa el 2% por hacer su tesis y que esos hallazgos, pues quién sabe de dónde se los sacó, quién sabe cómo los hizo. Eso no lo va a ver la persona que ande buscando la información y que se tope con esa tesis, sino que va a decir, está publicado, pues debe ser cierto, ¿no? Entonces es un problema o es un abordaje que debería, desde mi punto de vista, hacerse diferente. No necesitamos más investigación, necesitamos una calidad más alta de investigación, necesitamos mejor investigación y la manera de hacer es, o de generar esto, pues es este tipo de apertura que estamos teniendo, ¿no? Ahora, ya de manera tangible, ya de manera práctica, ¿cuál es el impacto de tener o no tener calidad en la evidencia? Esta es una revisión, perdón, de un análisis de guías de práctica clínica que se hizo en materia de transfusión sanguínea de concentrados eritrocitarios, en las cuales se abordaron o se inició el análisis con 615 referencias iniciales, se quedaron con 47 guías de práctica clínica potencialmente elegibles. De esas, solamente 3, o sea, el 18.7% de las 16 que se quedaron al final, fueron recomendadas al final por los revisores externos. Solamente 3 de esas 16 cumplieron con los estándares mínimos de calidad que pueden, con los cuales se puede asumir que esas guías de práctica clínica son confiables, ¿no? ¿Qué pasa con el resto? Pues nada, nadie las analiza, nadie las cuestiona, se toman decisiones todos los días en base a esas guías, a pesar de no ser metodológicamente correctas, a pesar de no tener análisis sólidos, a pesar de contar con lagunas en la calidad que proporcionan, de todos modos no las cuestionan, ¿no? Este tipo de análisis es importante porque
12 de esas guías y no cumplieron con los estándares de calidad son desarrolladas o fueron desarrolladas por sociedades científicas. Cuando nosotros escuchamos metaanálisis, cuando nosotros escuchamos ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, y cuando nosotros escuchamos esta es la guía de la Sociedad Internacional de bla, 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 nosotros nos tendemos a callar, tendemos a asumir una actitud pasiva y tendemos a asumir también que nosotros podemos confiar al 100%. En realidad no es así y la evidencia lo dice. ¿Cuál es el caso en México? Esta persona que está aquí, el doctor Colunga, es un jalisciense que tiene un posgrado en la Universidad de McMaster en Canadá. La Universidad de McMaster, junto con Oxford y junto con algunas gringas, actualmente es de lo mejor en investigación clínica. En realidad están generando mucho avance, mucha construcción en cuanto a la metaciencia, porque realizan este tipo de ejercicios. En el caso de las guías de práctica clínica, en este análisis que se publicó en 2021, de hecho se publicó en 2021, solamente entre el 16 y el 50% con un máximo, porque hay un intervalo de confianza para el análisis, cumplió con los estándares de la GRI 2, que es la serie de documentos ortodoxos para el análisis de este tipo de diseños, ¿no? De guías de práctica clínica. Pero la mayoría fueron inconsistentes en la calidad de todas las 86 guías de práctica clínica. La mayoría mostraron una pobre calidad. Están mal hechas. Ajá, las guías de práctica clínica que cuando yo hice el examen nacional para la residencia y de hecho de años anteriores, a mí me habían dicho, estudia las guías de práctica clínica, el examen viene sobre las guías de práctica clínica. En realidad, yo no sé qué tan correcto sea esto, pero sí creo que deberían ustedes incorporar este dato para futuro, porque seguramente en algún momento se va a hacer algún reanálisis y comparar, ¿no? Tomen una foto de este artículo y cuando ustedes se topen con este reanálisis en algún tiempo, pues a lo mejor sería interesante ver qué cambió o si seguimos igual, ¿no? Que durante el tiempo que se ha desarrollado este interés por la crisis de reproducibilidad, perdón, me llegó otro mensaje, voy a ver si la doctora, no. Durante el tiempo que se ha llevado esta cuestión de la crisis de reproducibilidad, pues no ha habido mucho avance en realidad y mucho es por las actitudes de nosotros como médicos, ¿no? Todo lo que estoy comentando tiene que ver. Bueno, y otro ya para finalizar también, ¿cuál es el impacto social, económico, sobre todo económico, ético y en materia de salud de la mala calidad de la evidencia? No solo nuestras guías de práctica clínica están cuestionablemente hechas. Perdón, disculpen, es que ya se me encareció un poco la garganta. Y aquí voy a incorporar una frase de una persona bastante célebre de África, Tuli Manzonela, que dice, para las personas que quieren la verdad, la evidencia adecuada es suficiente. Pero para aquellos que no quieren la verdad, la evidencia abrumadora es inadecuada. La necedad, digamos, ¿no? Y aquí vamos a tocar para abrir este importante aspecto que es, digamos, lo que más quisiera generar dudas, ¿no? De su parte. Este es el artículo que publicó Rosenfeld con Dressler en el año 1974 en el PNAS de Estados Unidos, que es una de las revistas más importantes, más con una trascendencia histórica, con mayor importancia en los Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Aquí ellos describieron sus hallazgos en cuanto a péptidos procedentes del trabajo de otro científico de los años 40, el de apellido Lawrence, que ya había experimentado con humanos en los cuales él había introducido leucocitos o derivados de leucocitos humanos en otros individuos para generar inmunidad. Aquí Rosenfield y Dressler son famosos porque desafortunadamente ellos son uno de los ejemplos históricos. En inglés es misconduct, aquí en español se le podría traducir como conducta inadecuada,
para pronto fraude científico en los cuales ellos eh, no solamente falsificó, en el caso de Rosenfield, cartas de recomendación para sus becas, sino que falsificó los resultados de sus investigaciones realizadas a través de más de 2 años con Dressler. Y Dressler era un profesor adjunto de la universidad, en este caso Harvard. En Dressler estaba subvencionado por el mismo fondo o por los mismos fondos de investigación que el mismísimo James Watson, el del ADN, el premio Nobel del ADN. Ellos estaban, digamos, equiparados, eran similares en cuanto a nivel académico, y Rosenfield era alumno de Dressler. Entonces, ellos, y aquí les puse, es una abierta invitación para que lean este resumencito del Harvard Crimson acerca de la historia de esta conducta científica inadecuada en la cual se vieron envueltos tanto Dressler como Rosenfield, como el mismísimo Watson y otros investigadores del equipo. ¿Por qué? Porque al final estos hallazgos en los cuales ellos documentaron la transferencia de inmunidad a través de péptidos a otros seres vivos, péptidos entrenados a otros seres vivos, son hallazgos falsos, son hallazgos no reproducibles, los cuales fueron retratados en este statement. Este es el del PNAS, pero también se hizo en los anales de medicina interna de los Estados Unidos, una cartita similar, en la cual ellos expresan sus disculpas, expresan que no habían podido reproducir sus hallazgos y expresan pues que estaban muy apenados. Es una disculpa tímida, pero al final y al cabo es una retracción en la cual ellos dicen pues que sus hallazgos no fueron confiables, no fueron reproducibles, y el problema aquí viene con mi conflicto de interés, el que yo les había manifestado al inicio. Estos hallazgos, tanto los de Lawrence como los de Rosenfield y Dressler, fundamentan un problema en México que actualmente se conoce como factor de transferencia. El factor de transferencia fue traído aquí por una persona que se denomina científico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, llamado Sergio Estrada. Esta persona ha participado desafortunadamente en más de 200 tesis, hasta donde yo me quedé, 200 y tantas, defendiendo la narrativa del factor de transferencia, cuando el factor de transferencia, desde 1975, por medio de sus creadores, por medio de los quienes realizaron las investigaciones, está retractado. El problema aquí, o uno de los problemas, es que este factor de transferencia, el impacto final es que puede estar retrasando tratamientos reales para personas con problemas de salud reales. Tú vas al centro donde te venden esto, la persona, no sé si sea médico, te dice si eres candidato y acabas pagando más o menos, hasta donde me quedé, 2,200 pesos por 10 frasquitos de factor de transferencia, que al final es, ellos le llaman un extracto dializable de leucocitos. Al final son leucocitos provenientes de un banco de sangre. La sangre, cuando ustedes van y donan, eh, eh, se fracciona en diversos productos. Uno de los productos, en este caso para intereses del banco de sangre de desecho, son el concentrado de leucocitos. Ese concentrado de leucocitos lo toman los que crean el factor de transferencia, lo revuelven, básicamente los de todos los que les den, los bancos de sangre de todos los donadores que les lleguen, no importa si son hombres o mujeres, no importa nada, lo pasan por filtrados, por ellos le llaman dializados. Al final ellos asumen que los péptidos que ellos describen como 400 péptidos que no han sido identificados, cuyo mecanismo de acción no se ha documentado, esos péptidos ellos dicen que son inmunoreguladores que van a regular, valga la redundancia,
upstream o downstream. No sé, me imagino que se acordarán de sus clases de inmunología. Si el sistema inmunológico, básicamente lo que dicen estas personas, necesita que se le baje, lo baja. Si el sistema inmunológico necesita que se suba, lo sube. Así misteriosa y mágicamente, el factor de transferencia, según estos científicos, pues dicen que es lo que hace, ¿no? Entonces, el impacto, en primer lugar, ético, pues es bastante, ¿no? Porque estamos retrasando tratamientos de enfermedades potencialmente delicadas, como podría ser la esclerodermia, etcétera, etcétera, cuando en realidad les están dando este dializado que no está fundamentado, que no tienen registro sanitario, que está más bien registrado como suplemento alimenticio. Y eso ha sido a base de que se venció un registro viejísimo que tenían como desde el año 1994, de desafortunadamente aprovecharse de los recursos de pacientes que acuden a estas personas con el ánimo de recibir un apoyo para su enfermedad y reciben este producto, ¿no? Y aquí, ¿cuál es la situación? Hay otra cuestión ética. Ustedes pueden consultar este documento de aquí, Informe de Gestión 2021, en los cuales vemos cuáles son los verdaderos intereses o los potenciales intereses de quienes defienden esta narrativa, ¿no? Entonces, ya vamos varias cuestiones que nos llevan a este tipo de encabezados que personalmente, como egresado del Instituto Politécnico Nacional, sí me genera cierta inconformidad, vamos, no está padre que tu escuela o que tu instituto, que el Instituto Politécnico Nacional que tanto nos ha dado a muchos, sea conocido por Transferón, el producto milagro que enriquece el IPN en la opacidad. Medicamento desde 1978 para el herpes, bla, bla, bla. Pero más allá, también los invito a que revisen esta plática que me encontré, en la cual ni ellos mismos saben lo que venden. Esta persona de aquí vende factor de transferencia, pero él dice que no tiene idea o no tiene conocimiento del transferón que vende el Instituto Politécnico Nacional, pero él lo vende como innovación politécnica, pero él vende factor de transferencia de cocodrilo, de embrión de cocodrilo y de embrión de pollo, si no me equivoco. Entonces, al final, se presta todo este tipo de cuestión de misconduct, de conducta científica inadecuada, de falta de regulaciones, de cadenas de evidencia inadecuadas, de muchas cosas, se presta a un detrimento en la calidad de la atención que se le proporciona a las personas que en realidad lo necesiten. Entonces, ese es el impacto global de a lo mejor mm, mucho desinterés por parte de todos nosotros de poner atención en cuanto a cómo se debe realizar la investigación de manera ortodoxa. Y bueno, ya para finalizar, el ejemplo de una paradoja, él es Cary Mullis. Eh, de hecho, aquí no sé si alcancen a ver, el Washington Post lo mencionó como el ser humano más extraño que ha recibido el premio Nobel. Los invito a que revisen su historia. Él es el desarrollador de la PCR tal como la conocemos. Sin embargo, una persona bastante interesante, por decirlo menos. Eh, pero aquí lo importante es que cuando tú realizas un trabajo que sirve y no estás preocupado más bien por tu prestigio, por tu vanidad como médico, como investigador, eh, al final tu trabajo no va a trascender en nada. Esa es la verdad. Cuando tienes una buena idea, seas como seas, porque cuando revisen, si es que les interesa revisar su historia, no era una persona ni fácil de llevar ni agradable como lo describen sus compañeros, pero era una persona inteligente y tuvo una idea que cambió el curso de la historia de la medicina, cambió la forma en cómo realizamos diagnósticos todos los días, ha salvado muchísimas vidas en la pandemia, en las cuestiones del VIH, en las cuestiones de las hepatitis. Entonces, eh, que les quede esta idea sembrada en su cabeza, es más importante hacer un examen de conciencia en realidad de uno, qué tiene para aportar y cómo lo va a aportar,
que poner por delante la vanidad, que poner por delante el currículo, que poner por delante los intereses económicos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, les presento de nuevo el objetivo de la presentación. Un estudio adecuadamente diseñado, adecuadamente pensado, adecuadamente conducido, de cualquier diseño. No importa si es un estudio transversal, no importa si es un estudio de cortes, no importa si es un ensayo, no importa, pero si está bien diseñado, si está bien pensado, si está bien conducido, si está bien todo, es mucho más importante y aporta muchísimo más que todo el resto de cosas que nos podemos encontrar actualmente en Internet, pero que no vamos nosotros a definir si son de interés, si son valiosas, si no nos detenemos a observar, a leer con calma cómo se llegó a esas conclusiones que nos dan los papers. Y pues, muchísimas gracias por su atención, un gusto, muchísimas gracias, doctora Alma, y quedo a sus órdenes.